receptivo a la que Dios nos hable. Tenemos que, así como le adoramos, por eso es importante que no nos perdamos ese tiempo de la alabanza, ¿verdad? Que vengan a tiempo para que alabemos al Señor con todo el corazón. Y después ya el Señor nos manda su palabra a nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que necesitamos, ¿verdad? Y fortalece nuestra fe con su palabra. Amén. Bueno, pues vamos a disponernos. Ya creo que desde el principio les damos la indicación de que sus celulares estén apagados en modo de silencio, porque ya los tienen así. Y si no, si hay alguien que los tiene, no queremos que haya distracciones. Por favor, pónganlos en modo de silencio y no saquen el teléfono, saquen su Biblia para leerla. De preferencia, tráiganse su Biblia, ¿sí? Si no sabían o no saben todavía, pues por esta vez está bien, ok. Pero si ya están sabiendo, no traigan, para leer la Biblia, no traigan el celular, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Usen la Biblia, ¿sí? Usen la Biblia, es mejor. Es mejor y testimonio para todos los que llegan. Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor, vamos a empezar este tiempo. Abra la Biblia, por favor, ahí en Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Si quieren anotar el título del mensaje, es como una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? A veces pongo los títulos así como pregunta porque es una forma de confrontarnos, de que nosotros nos autoexaminemos a través del tiempo que estamos escuchando el mensaje para ver cómo estamos y que tomemos medidas en esto, ¿verdad? Entonces el título es ¿Cómo está tu fe? Marcos 16, ¿están ahí? ¿Ya lo encontraron? Marcos capítulo 16. Okay, vamos a hablar de la resurrección. En el encabezado dice la resurrección. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Pedimos que tú seas con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Que tú seas, Señor, ministrando nuestro espíritu. Que tú seas guiándonos, Señor, a través de este mensaje, al arrepentimiento primeramente de nuestras faltas, y que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón y poner por obra todo lo que tú nos muestres, Señor, porque queremos crecer, Señor, queremos
cada día avanzar en tu reino. Señor, ese es el propósito de tu palabra, de que seamos edificados, de que seamos nutridos con tu palabra, Señor. Que por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que tú tomes el control, que uses mi vida, mi boca y todo mi ser, que sea para tu gloria, Señor, que tú dirijas con tu Espíritu Santo este mensaje y que nuestro corazón y nuestros oídos estén preparados para recibirlo, Señor, en buena tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está tu fe? Ese es el título del mensaje. Y nosotros no andamos por vista, sino por fe. Si creemos en el Evangelio, por fe. Creemos en Cristo por fe y recibimos la salvación que tenemos por fe. Entonces nadie de nosotros ha visto a Cristo. Lo recibimos por fe. Hemos creído en su sacrificio por fe, ¿sí? Y hemos creído que su sangre nos limpia de todos los pecados. Por fe también. Por fe estamos aquí, hermanos. Tú y yo estamos aquí por fe. Nuestra vida cristiana se basa precisamente en la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué significa esto de fe? ¿Sí? El sinónimo de fe es creer. Entonces, fe significa creer. En otras palabras, tener la certeza de lo que creemos. Tener la certeza de lo que creemos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Eso es lo que es la fe. Pero vivimos en un mundo que tiene una diversidad de creencias, diversidad de religiones, pero aún así este mundo está caído. Necesita toda la humanidad la salvación de Cristo. Porque algunos dicen que creen, ¿sí? Muchos o casi todos dicen tener fe. Ellos dicen yo tengo fe, pero lo importante es en qué está basada tu fe, en qué está basada o sobre qué o quién está basada tu fe. ¿En qué tienes basada tu fe? ¿En quién tienes tu fe? Eso es lo más importante. Porque si la fe no está depositada en la verdad, puede ser que tu creencia sea ilusoria nada más. Puede ser que tu creencia no te va a llevar a un buen lugar, ¿sí? No te va a llevar a un buen destino. Recuerden que Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es de muerte. A veces creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Puede ser que sí tengan una fe genuina, o sea, puede ser que alguien tenga una fe genuina, pero ¿en qué está basada la fe? ¿En quién está depositada tu fe? Muchos dicen, yo tengo fe en Dios. Sí, dicen, yo tengo fe en Dios. Pero ¿cuál es su Dios? Tienen fe en un Dios que ellos se han creado. Un Dios que es bueno, complaciente, es misericordioso. Un Dios que no es malo, que no castiga. En ese Dios tienen su fe, en un Dios que no castiga, en un Dios que solamente es bueno. Y ese es su Dios que ellos se crean, un Dios que se adapta a su medida, a su necesidad, a lo que ellos quieren nada más. Pero cuando se les habla del pecado y les confronta con la verdad, su realidad, con su maldad, ahí no quieren. Cuando se les dice que Dios te va a castigar cada pecado, ahí no les gusta. Y ellos tienen un Dios que se adapta. Dios me entiende, Dios es bueno, Dios sabe que yo estoy en esa situación. Y haces lo que haces según porque crees en Dios y tienes fe en Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Es un Dios que se ha creado cada quien. ¿Sí? Otros tienen fe en algún santo, otros en la Virgen, San Juditas, Santo Niño de Atoche, San Pascual, San no sé quién, San Martín Valverde, Santísima Muerte, que de santa no tiene nada. Y muchos tienen fe en muchas cosas, ídolos, imágenes,
Otros tienen fe hasta en la patita de conejo, en el dólar que traen ahí guardado en la cartera, en la monedita que alguien les dio. Tienen fe en infinidad de cosas. ¿Sí? Como vemos, hay muchas creencias, hermanos. Muchas creencias y por lo tanto muchos tipos de fe. Y algunos no saben ni por qué tienen fe. Solamente dicen, yo tengo fe y que va a suceder y tengo mucha fe. ¿Pero qué? No sé, pero tengo fe. No saben ni qué creer. Pero ellos dicen que tienen fe. ¿Qué es eso de tengo fe? ¿En qué? En la fe. Entonces hay muchas creencias, religiones, muchas formas de creer, muchas formas de desarrollar la fe, pero el punto es que son falsas. Hay muchas verdades en la tierra, en el mundo, muchas verdades que se llaman verdades relativas. Verdades relativas porque son verdades para unos y para otros no son verdades. ¿Sí? Son verdades relativas porque están, pues, de acuerdo a la percepción de la persona, a las circunstancias y a la percepción de cada quien. ¿Sí? Van esas verdades unidas a ciertos criterios, ¿sí? A ciertas percepción de cada quien, de acuerdo a la perspectiva que tú veas. Esa es una verdad relativa. Yo les he dado un ejemplo en varias ocasiones, que es un ejemplo muy sencillo y muy práctico y fácil de entender, que es el del vaso que se llena a la mitad, ¿verdad? Entonces tú puedes ver y tú le puedes decir a un grupo de personas que cómo ven el vaso, y unos van a decir que lo ven medio lleno y otros van a decir que lo ven medio vacío. Y el que dice que lo ve medio lleno es verdad, está en lo cierto, y el que dice que está medio vacío también está en verdad, está en lo cierto. O sea, es una verdad para él y para él es una verdad también, pero es una verdad relativa, porque el que dice que lo ve medio lleno es porque lo quiere ver lleno. Su mente es, quiero verlo lleno, entonces cuando lo ve a la mitad dice, lo veo medio lleno. Esa es su percepción, esa es su verdad. Y el otro, como lo quiere ver vacío, entonces dice, yo lo veo medio vacío. Entonces esa es su percepción, también es verdad. Y así las verdades relativas están de acuerdo a la percepción de las personas, a una o varias personas, pero esa no es absoluta. Debemos de tener una verdad común, que se llama verdad absoluta. Y solamente hay una verdad absoluta, que está sobre todas las verdades relativas. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia. Esa es la verdad absoluta, y en esa se debe de basar todo ser vivo. Digo, es para todos, pero como mayor razón para nosotros que hayamos conocido al Señor. Esa es la verdad absoluta. Si alguien dice que no cree en la Biblia, que no cree en la palabra de Dios, entonces no va a poder tener una fe verdadera, una verdadera fe. Si dice que no cree en la Biblia, entonces por lo tanto nunca va a tener una verdadera fe. Tendrá una fe relativa que se apega a esa verdad relativa. ¿Sí? O sea, su fe será una fe relativa que se apega solamente a una verdad relativa. Porque la verdadera fe se apega a lo que Dios establece en su palabra. ¿Sí? La verdadera fe se apega a lo que Dios establece en su palabra, en la Biblia. Esa es la verdadera fe. Por eso es que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que creer. Esa es fe. Esa es fe. Porque fe no es ver para creer. Fe no es ver para creer, como algunos dicen, ¿verdad? Sino es creer sin ver nada para después ver. Fíjense lo que les digo, ¿no? Fe no es ver para creer, como muchos quieren ver para poder creer. La fe es creer sin ver nada para después ver la realidad. Esa es la verdadera fe. No como Tomás le dijo, si no viere yo las heridas en sus manos, si no las tocare, y si no metiere mi mano en el costado donde fue herido, no les creeré que ha resucitado el Señor. Por eso el Señor cuando los
cuando se les aparece a todos juntos, cuando ya estaba Tomás ahí, le dice, a ver, ven Tomás, mete tu dedo aquí, mete tu mano acá en el costado. Señor mío y Dios mío, tú eres el Señor, dice el hijo ahí. Pero él estaba muy corto de fe porque él necesitaba ver. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Porque esa es la verdadera fe. No tenemos que ver nada para creer. ¿Sí? La Biblia está llena de hombres de fe. La Biblia habla de muchos hombres de fe que creyeron en Dios, aunque no vieron nada. Inclusive algunos creyeron toda su vida en las promesas del Señor y murieron creyendo y nunca vieron nada, pero las promesas se cumplieron generaciones después. Esa es la fe, cuando tú crees a pesar de lo que veas. Todas esas personas que están en el Antiguo Testamento, los profetas y muchos siervos que Dios usó, creyeron en la promesa de que vendría un libertador, un Mesías, a salvar a toda la humanidad. Y lo esperaron y nunca lo vieron. Luego, cuando Jesús está hablando con los discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 17, Él les dice y les recuerda eso, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús les está recordando que así deben de creer los discípulos y nosotros. Como todas esas personas que creyeron en todas las promesas, no las vieron. ¿Sí? Y a ellos se les cumplió en el tiempo que estaban ellos, porque ellos estaban presentes, viendo al prometido, al Salvador prometido, que Dios había prometido, a nuestro Señor, a nuestro Mesías, a Jesucristo. Y esta es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Esa es la fe que quiere que cada uno de nosotros tengamos. Que creamos en Él, que creamos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está tu fe ahorita, hermano? ¿Cómo está tu fe? ¿Crees realmente lo que oras? ¿Crees cuando lees la Biblia, lo que estás leyendo, lo crees realmente? Cuando tú oras con un problema grande y te hincas, ¿crees realmente lo que estás recibiendo del Señor? ¿Le crees al Señor que Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante? Te hago esas preguntas porque a veces no nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué tanto está? ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees que si tu fe estuviera más firme, tú crees que te levantarías de ahí todavía angustiado, todavía tronándote los dedos, desesperado? Cuando estás, después de que te levantas de orar, ¿tú crees que te levantarías así y todavía desesperado buscando la solución en esto y lo otro? Pero espérate, si ya oraste y ya Dios te dio paz o no te dio paz, entonces ¿cómo está tu fe? Miren, estos versículos que leímos de Marcos 16 hablan de esta resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es un acontecimiento imprescindiblemente importante para nuestra salvación. Es imprescindible la resurrección para nuestra salvación. O sea, no puede ser que haya salvación si no hay resurrección. O sea, precisamente nosotros tenemos la salvación porque Él resucitó. Entonces, y eso lo hemos recibido por fe. Pero si es que no hay resurrección, entonces no hay salvación. Entonces, por eso es que es imprescindible. Y es algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dios lo había prometido. En el Salmo 16, versículo 10 dice, hablando del Señor ahí, dice que no permitirás que tu siervo, que mi alma quede en el Seol, dice, y que tu siervo vea corrupción. O sea, es lo que estaba profetizándose de Cristo. No permitirás que mi alma se quede en el Seol, ni tu siervo vea corrupción. Es un salmo que apunta a esta resurrección de Cristo. Y es algo que Jesús les había anunciado en varias ocasiones a sus discípulos.
vemos cuando vemos los evangelios, vemos que Cristo ya les había profetizado esto en repetidas ocasiones. Él les había dicho que Él iba a resucitar. Les decía que Él iba a padecer por causa de todos los judíos, los religiosos y los ancianos de Israel de ese tiempo, y todo su pueblo iba a padecer mucho, que lo iban a maltratar, lo iban a humillar, lo iban a escarnecer y lo iban a torturar, y finalmente iba a morir en una cruz, clavado en una cruz como un malhechor. Dice, pero yo voy a levantarme al tercer día, yo resucitaré al tercer día. Y Él les dice en varias ocasiones, y finalmente, antes de que sucediera, antes de la semana de la semana que iba a suceder todo esto, Él les dice que se vayan, que se adelanten, váyanse a Galilea, desde allí los voy a encontrar. Después de que resucite, ahí les voy a encontrar. Pero no le creían, no creían su palabra. Como muchos de nosotros no creemos la palabra de Dios, porque la hemos leído y no la creemos. Cuando estamos en un problema grande, situación difícil, a veces nos oprime la situación y llegamos al punto de sentirnos mal y empezar a cuestionar a Dios. Dios, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, yo hago esto, Señor? ¿Pero por qué me haces esto? ¿Sí o no? Y a veces empezamos a cuestionar a Dios y llegamos al punto de que nos empezamos a alejar, enfriar y decir, no, es que Dios no está conmigo. Entonces, ¿dónde está la palabra que Jesús dijo? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que no has creído esa palabra. Eso significa que no has creído esa palabra. Porque las cosas de Dios se reciben por fe. Simplemente se creen. Señor, si tú lo dijiste, se va a cumplir. Como cuando Jesús pasó con sus discípulos y maldijo a la higuera porque no tenía fruto. Y al día siguiente, un día después, en la mañana pasaron por ahí, la higuera estaba completamente seca, desde punta hasta la raíz. Y ellos se espantaron. Señor, mira la higuera que tú maldijiste, está sumamente seca hasta la raíz. Y es cuando Jesús dice, no han entendido que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decir a este monte, quítate de aquí y échate en el mar. Y lo haría. Y es como para confrontarnos con su corta fe. Porque las cosas de Dios se reciben por fe. Si tú no tienes fe, no vas a avanzar en el mundo como cristiano. Entonces, necesitamos crecer en la fe. Jesús le dice a ellos, váyanse y ahí voy a estar con ustedes. Ellos no creían esa palabra. Estaban como que aturdidos, estaban asustados, estaban amedrentados, tristes, muy tristes, y no creían lo que ella les había dicho. Fíjense lo que dice en los versículos que leímos ahorita. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto,
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Se dan cuenta? Tuvieron mucho miedo. Cristo ya les había dicho que iba a suceder esto. Y cuando ellos llegan y ven que todavía van pensando en lo natural, que la piedra estaba demasiado grande, ¿quién nos la removerá? Eran mujeres. Y entonces, cuando la ven que ya no está la piedra, que está removida, está abierta el sepulcro, entran. Sepulcros, recuerden que eran como cuevas en ese tiempo, cuevas, y ponían una piedra en la entrada para que nadie entrara. Entonces ahí habían sellado, de hecho, la cueva, le habían puesto sellos, habían mandado los fariseos con los soldados romanos, habían mandado para que la cuidaran, para que nadie se robara el cuerpo. Entonces estaba abierta y entraron y vieron a un hombre, un joven vestido de túnicas blancas. Era un ángel que le dijo: no se espanten. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Dice, como él les había dicho, él resucitó. Vayan a Galilea y avísenle a todos los discípulos y a Pedro que él ahí los va a ver, como él ya les había dicho. Todo esto ya lo sabían. ¿Y cómo ellos reaccionaron? Miren cómo reaccionaron con mucho miedo, estaban temblando. Ellos no deberían de estar más bien gozosas. O sea, no deberían de estar gozosos. Señor, lo que dijiste es gloria a Dios, Padre, porque has resucitado, porque nos prometiste y hoy vemos tu gloria, Señor. Gracias, porque todo lo que tú dices se cumple. O sea, ¿no podrían haber dicho esto? Pero la reacción de ellas no fue así. Ellas no se llenaron de gozo, sino que se espantaron. Todos nosotros vemos la situación y nos espantamos, pero no podemos ver la gloria de Dios. Todos nosotros, cuando vemos una situación, nos aflige, porque no tenemos esos ojos espirituales para ver la gloria de Dios, porque no le creemos al Señor. Pero cuando tú le crees al Señor, vas a ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees puedes ver la gloria de Dios. Mientras no creas, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver milagros, no vas a ver cosas cambiadas en tu familia, en tu persona que están acerca de ti. No vas a ver el cambio que quieres en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en la situación financiera que tienes, en el problema que tienes. No vas a ver nada de eso si tú no crees en el Señor. Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Ellas tuvieron mucho miedo. Y miren el versículo 9, dice en el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a quién, dice, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Miren nada más a quién se le apareció primero el Señor: a María Magdalena, de quien nadie podía esperar, de una mujer pecadora, una mujer. Esa María Magdalena, al parecer, fue la misma que fue apedreada porque la encontraron en acto de adulterio. Jesús la perdonó. Nadie la quiso juzgar ni la pudo juzgar porque sus conciencias los juzgaba cada quien, porque ninguno estaba exento de pecado. El Señor dijo: el que crea estar libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie. Cuando está ella sola con Jesús, le dice: ¿dónde están todos? No sé, no hay nadie. Nadie te acusó, ¿no, Señor? Y el Señor dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella amó tanto a Jesús que fue la que vemos en la Biblia hasta el final de que Jesús murió y resucitó. Está ella ahí presente. Ella era muy fiel. O sea, que la gente puede tener una expectativa tuya o puede ver que tú, como que el Señor se te va a manifestar a ti. Pues Dios se manifiesta con el que quiere, con el que tiene un corazón dispuesto para Dios. O sea, nadie podía dar crédito en esto, y él se presenta primeramente a María Magdalena para que ella le avise. Se presenta a ella resucitada.
Y mire lo que dice entonces los versículos que siguen, el 10, dice, en el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Miren cómo estaban los discípulos, tristes y llorando. ¿Se dan cuenta que ellos no entendían lo que estaba sucediendo? Aunque Jesús les estaba, en todo el trayecto en su ministerio, les estaba revelando muchas maravillas, les estaba revelando los propósitos, porque Él les estaba diciendo, tengo que ir a la cruz, tengo que morir para que ustedes tengan la salvación, tengo que adelantarme yo y voy a ir al cielo para prepararles un lugar a ustedes. Me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar solos, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. No se pongan tristes, al contrario, gócense porque yo voy al Padre. Ustedes deben dar gozo porque yo voy al Padre. Él les decía, ¿por qué ellos se ponían tristes? Porque Él les decía que Él se tenía que ir. Y Él les decía, ustedes se tienen que gozar. Y cuando le dice que Él va a resucitar, también tenían que gozarse, pero como que ellos no entendían porque estaban envueltos en toda la tribulación, la situación que estaba pasando, y como ellos entendían que el Mesías se los arrebataron, que ellos estaban contentos, gozosos, y se lo crucificaron y lo mataron, pensaban que ahí se acabó todo. No entendían, no le creyeron, ¿sí? No le creyeron. Entonces, dice en el versículo 10 siguiendo, ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Dice, y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y todavía le está diciendo, yo lo vi con mis ojos, ya resucitado, ya no estaba en la tumba, ya no estaba. Yo vi sus heridas, lo vi, habló conmigo, pero ellos no lo creyeron. Y yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ellos no le creyeron? ¿Por qué nosotros no creemos? Porque les decía que todas las cosas que nos envuelven en este mundo nos distancian mucho de las cosas espirituales. Estamos más acostumbrados a ver con nuestros ojos físicos, y estamos más acostumbrados a ver cosas que son así palpables, y las cosas que son espirituales no las recibimos tan fácilmente, ¿sí? Y eso es lo que significa la fe, que podamos creer en lo que Dios ha dicho. Por eso Dios deja la palabra escrita para que cuando nosotros la leamos, creamos. Porque todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido. Desde que empieza la Biblia hasta que terminan, todo se cumple. Faltan algunas cosas que no se han cumplido, que son las que habla Apocalipsis, que son muchas cosas que vienen al fin de los tiempos. Pero cuando ustedes ven, todo lo anterior se ha cumplido tal como Dios lo estableció. Entonces es para que tú y yo tengamos esa fe. Cuando Dios manifiesta un milagro, una bendición en tu vida, es para que tú aumentes en la fe. Entonces, ellos no creían porque estaban envueltos en la situación que estaban viviendo. Y una de las cosas que también no creían ellos es que ellos esperaban un libertador potente, poderoso, como soldado, como con poder militar, un político poderoso que derrotara al imperio romano, un libertador que tuviera esas capacidades. Y cuando empezaron a ver lo que predicaba y que hacía milagros, entonces ellos vieron que tenía mucho poder, que Dios estaba con él, y que tal vez estando ahí con ellos ya establecido en Jerusalén iba a liberarlos del pueblo de los romanos, de la opresión de los romanos. Entonces lo veían en una forma humana, no lo entendían que era algo espiritual. De hecho, los judíos en general, hasta la fecha, no lo reconocieron como el Mesías, como el Salvador. Los judíos no lo reconocieron como un profeta, nada más.
O sea, ahorita allá no lo reconocen a Cristo como el Salvador, sino pues no siguen haciendo lo mismo. Pero ellos siguen como el pueblo de Dios, pero ellos lo siguen esperando el Mesías todavía. De hecho, ahorita en estos tiempos que estamos viendo muchas cosas que están sucediendo, ellos están hablando de que ya está cerca la venida del Mesías. Pero nosotros sabemos que es la segunda venida, ¿sí? Nosotros sabemos que es la segunda venida de Cristo, pero para ellos es la primera. Entonces el punto es que ellos no creían en ese tiempo, y por eso es que cuando pasó esto de la crucifixión se vieron afligidos y no creían todo lo que él les había hablado. Por lo general, a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho creer en Dios, muchas cosas. Lo que Dios promete, a veces no lo creemos tan fácilmente porque estamos muy acostumbrados, les decía, a lo tangible, a lo que pueden ver nuestros ojos. Y por otro lado, el ser humano está tan acostumbrado a trabajar solo, sin Dios, a hacer las cosas a su manera. Entonces eso hace que no creamos lo que Dios dice. Y nosotros a veces queremos ayudarle a Dios. O sea, adelantamos los tiempos, estamos orando y no sucede y nosotros ya nos adelantamos. Espérate, hubieras esperado más tiempo y tú ya te adelantaste, porque no creemos. Y eso hace que el proceso se tarde más. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿No le creyó? ¿Se acuerdan? Que le dijo a su mujer, a Sarai, llégate Sarai le dijo a Abraham, llégate a mi sierva Agar para que me dé hijos, porque Dios le había prometido un hijo y no tenía un hijo, pasaron años y no se embarazaba. Y entonces se llegó a Agar, a sierva egipcia, y tuvo un hijo, a Ismael, pero no era el que Dios le había prometido. Después de 13 años tuvo a Isaac de Sara, de 90 años Sara, y él de 100 años. Imagínense, para Dios no hay nada imposible. Pero el punto es que a veces nos desesperamos y hacemos cosas que no debemos de hacer. Eso sucedió en ese tiempo y trajo consecuencias hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hay pleito entre los israelitas con los ismaelitas, que son los árabes. Hay pleito hasta ahorita. Porque vean que una decisión desesperada, que tú no esperas en Dios y no confías en lo que Dios te ha dicho, te puede llevar a cosas feas. ¿Sí? Con tus hijos, con tu familia, con todo, con tus descendientes. Entonces necesitamos creer a Dios, tener esa esperanza, esa confianza, esperar, no desesperarte. Aunque mueras, como en una ocasión le dije de una señora que oraba por su hijo para que se convirtiera, porque era un alcohólico y siempre andaba borracho y nunca, y ella oraba, toda la viejita oraba y se murió, la viejita orando. Nunca lo vio que se convirtió, pero ella no dejó de orar por su hijo hasta el último momento de morir. Ella siguió orando para que su hijo se convirtiera. Y después de unos años ese muchacho se convirtió, salió del alcoholismo y después andaba predicando el evangelio. Ella no lo vio, pero se cumplió. Entonces nuestras oraciones y las peticiones a Dios, tenemos que creer que Él lo va a hacer. A lo mejor no lo veas, pero lo va a hacer. Ojalá lo viéramos con nuestros ojos, ¿verdad? Sería algo maravilloso, pero a veces no lo vas a ver algunas cosas. Pero tú tienes que creer y tienes que seguir puesto en la fe del Señor. Hay una anécdota que a veces hemos escuchado del náufrago, de un hombre que pues naufragó porque el barco se hundió y todos murieron, y él se escapó, se salvó porque se subió en unos escombros que traía tablas que traía el barco y llegó a una pequeña isla, y entonces en esa isla estuvo por varios días, pero como no sabía técnicas de supervivencia, le costaba mucho, estaba sufriendo y clamó a Dios con todo su corazón diciendo: Dios, sálvame, ven por mí, Señor, sálvame.
porque si no, pues yo voy a morir, ayúdame. Y entonces dice la anécdota que después de unos días pasó un barco cerca, y él vio el barco y lo vio muy lejos. No, Dios va a venir hasta aquí por mí. Y no hizo señas ni nada. Pasó el barco, luego pasó un helicóptero y si ese helicóptero sí lo vio y se acercó y todavía le dice: Señor, le vamos a aventar la cuerda para que se suba. No, gracias, ya vienen por mí, gracias. Se fue unos días más, murió el Señor y se fue al cielo. Y le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué nunca fuiste por mí? Que estuve clamando, ¿viste cómo estuve en esta isla? Te mandé primero un barco y no quisiste, te mandé un helicóptero y tampoco quisiste. Señor, y así está mucha gente. Mucha gente no entiende a veces las cosas y altercan con Dios. A veces Dios manda una aflicción, una prueba, una lucha, una dificultad que te está preparando. Pero en vez de agarrarte de Dios, ves nada más la situación, el problema, y no te agarras de Dios. Entonces necesitamos creer lo que Dios dice para poder avanzar en el reino de Dios. Los discípulos no creían que Jesús había resucitado, y mira todo lo que el Señor había hecho con ellos, los milagros que habían visto, todas las maravillas que habían visto, porque ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado, ya había hecho muchos milagros y ellos lo habían visto. Entonces, ¿por qué no creían que él había resucitado? Si ya se les había dicho. Vemos el versículo 12, dice el versículo 12 de lo que estamos leyendo ahorita, dice de Marcos capítulo 16, dice el versículo 12: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Si Dios se le manifiesta a otros dos discípulos que escuchaban el mensaje, que andaban con ellos, no eran discípulos propiamente de los 12, de los que el Señor escogió, pero eran otros discípulos que el Señor se les presenta cuando iban en el camino, y ellos le van y le dicen: servimos al Señor resucitado, y no le creyeron tampoco a ellos. Y esos discípulos son los que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, veamos. Lucas capítulo 24, ni a ellos le creyeron. Versículo 13. Lucas 24, 13. Y estos discípulos también batallaron para creer. Miren lo que dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, o sea, el día que él resucitó, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense las palabras que ellos dicen: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No le están diciendo de Cristo, nuestro Salvador, del Mesías que Dios había prometido. No le están diciendo eso. O sea, ellos todavía no tenían una revelación completa de quién era Jesús. O sea, lo veían humanamente, por eso es que no lo veían como el Salvador divino, ¿sí? Como el Hijo de Dios.
Y luego dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores, nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Se fijan en estas palabras que esperaban ellos? Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, y le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Imagínense todo lo que ellos están narrando aquí, y aún así no creían. Y luego Jesús les dice en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él los reprende también ahí y les hace ver que no creían, que no tenían fe. Y el 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Primero les decía que ellos estaban esperando un libertador, humanamente hablando, un libertador con poder, que tuviera la capacidad y el poder de poder libertarlos de la opresión de los romanos. Pero no estaban viendo en el lado espiritual cómo es que Dios estaba obrando. Y todo lo que se había cumplido era en su vida también. En cuanto a la resurrección, se cumplió cuando Él les había dicho todo esto, y ellos no creían, aún dudaron, no creyeron de lo que ella les estaba contando. Y dicen todavía que fueron algunos de los nuestros y vieron, como ellos dijeron, que no estaba el cuerpo. Entonces Él los reprende con esas palabras. En el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Se dieron cuenta hasta que Él les abrió el entendimiento. Cuando les abrió el entendimiento, cuando le recordó las escrituras, cuando le recordó desde Moisés todos los profetas y todo lo que decía las escrituras de Él y que se iba a cumplir. Y es cuando ellos se dieron cuenta que Él era el Mesías, Él era el que estaba prometido. Entonces, hermanos, en esto de la incredulidad tiene que ver mucho también en nosotros como hijos de Dios, en que no leemos la Biblia, en que no nos llenamos de su palabra, en que no escudriñamos la palabra de Dios. Por eso te digo, ¿quieres creer en Jesús? ¿Quieres creer en las Escrituras? ¿En sus promesas? En otras palabras, ¿quieres que tu fe crezca un poco más? Entonces tenemos que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que meditar en la palabra, leerla todos los días, comer la palabra todos los días, orar con la palabra, escudriñarlas. Como dice Romanos 10:7, dicen que así que la fe dice, así que la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, conforme nosotros leemos, lo conocemos más por medio de la palabra, la fe de nosotros va a ir aumentando cada vez. Versículo 14, Marcos capítulo 16, dice el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. A ellos también, a todos los seguidores de Cristo, los 12 que estaban ahí, dice, les reprochó, dice, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense, tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer, tenemos que aumentar nuestra fe, ¿sí? Porque miren lo que dice el versículo 16, ahí mismo. 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice en el versículo 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense todo lo que está diciendo aquí en estos versículos. Esto no es algo descabellado, es real, es posible. Si tenemos fe, es posible. Estos versículos nos hablan primero dice que los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Levanten su mano, crean en Cristo. Amén. Entonces, fíjese, no más con que creas en Cristo, lo que dice la Escritura, que te tienen que seguir estas señales. Número 1, echarán fuera demonios. ¿Cuántos han echado fuera demonios? Es posible. La Biblia habla en Lucas capítulo 10, 17, que los discípulos, cuando Jesús los manda a que se vayan de 2 en 2, luego regresan, dice en Lucas 10, 17, y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, llegaron gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque el que tiene fe, muchas cosas puede ser. Dios puede hacer en él. Dice número 2 que hablarán en otros idiomas, otras lenguas, otros idiomas. Hechos capítulo 2 habla del acontecimiento de que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pero hablaban no en lenguas que no se conocieran, sino hablaban lenguas que conocían ellos mismos, hablaban idiomas de otros. Se sorprendieron: ¿cómo es que están hablando en nuestro idioma? En ese tiempo fue algo circunstancial y algo especial, porque Dios tenía que preparar la iglesia que apenas iba iniciando para que el Evangelio se extendiera. Entonces el Señor los preparó así, de esa forma. Fue algo circunstancial, no como en las iglesias, en muchas iglesias se hace hoy en día, que están ahí un buen rato orando porque la persona habla en lenguas. O sea, eso fue algo circunstancial. Hoy nos prepara diferente el Señor, porque hoy hay gente que va a misioneros a lugares muy remotos y tienen que aprender el lenguaje de allá, tienen que aprender algunos dialectos indígenas para poder llevar ese evangelio. Entonces Dios los prepara, pero no es precisamente así como sucedió en esa ocasión. Es algo circunstancial, ¿sí? Entonces, para que no se vayan con la idea de que si tú no tienes don de lengua, no tienes el Espíritu Santo. Eso es una mentira. El Espíritu Santo está desde el día que tú recibes a Jesús. Son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, esto lo hace el Señor. Si tú crees, te va a preparar. Tú vas a poder hablar a quien quieras. Si te lleva a un lugar que no sabes hablar ese idioma, Dios te va a preparar. Pero si le crees a Dios. Hay una señora que no sabía leer y le pidió a Dios y aprendió a leer. O sea, ella quería leer y ella solita aprendió a leer, porque se lo pidió a Dios y creyó, y después está el testimonio: él no sabía leer y ahora leo.
Gloria a Dios. Y no fui a la escuela, y nomás le dije a Dios, yo quiero leer tu palabra. Y oró y leyó la palabra. Porque estás orando para su gloria. Número 3, dice que no les hará ningún daño si beben algún veneno, ni si toman alguna serpiente en sus manos, no les va a hacer ningún daño. O sea que ninguna cosa te puede hacer daños si tú crees en el Señor. Y 4 dice que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esto es algo real porque lo vemos en la Biblia, en siervos de Dios. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, versos 17 y 18. Vamos a ver para que veamos que si es una persona que está apegada a Dios, si tú eres apegado a Dios, si tú buscas el reino de Dios, si tú te esmeras en leer y conocer lo que Dios dice en su palabra, y estás orando y estás siempre a través de la Biblia buscando el rostro de Dios, Dios te va a usar, Dios te va a aumentar tu fe. Porque miren el ejemplo del apóstol Pablo, Hechos capítulo 16, versículo 17, que dice en el versículo 17, Hechos 16, versículo 17, dice, y ésta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así, nada más, salte de ella, espíritu de adivinación. Y se salió en ese rato. ¿Sí? Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Hechos 28. Versículo del 1 al 6. Dice aquí, estando ya salvo, eso es cuando Pablo naufragó y fue a parar a una isla llamada Malta, ¿verdad? Dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Fíjense lo que sucedió con Pablo. Y recuerden que él iba en un barco hacia Roma y naufragó el barco y llevaban presos ahí. Como llevaban presos, la gente de ahí de Malta pensaban que también eran presos. Por eso pensaban que no, pues si se escapó del mar y no se ahogó, la justicia no se va a quedar así nada más. Por eso le mordió esa serpiente y ellos esperaban que iban a morir. Pero él nada más se la sacudió ya, porque era una serpiente muy venenosa. Pero él nada más se la sacudió y sabía que si Dios te salvó por un propósito, el propósito se va a cumplir y nada va a interrumpir el propósito de Dios. Aunque venga lo que venga, nada va a interrumpir, se va a cumplir el propósito de Dios. Si Dios quiere que te mueras, te vas a morir, pero si hay un propósito por el cual Dios te tiene vivo y te salvó, se va a cumplir el propósito.
Pase lo que pase, se va a cumplir el propósito. Hechos capítulo 19, versículo 11. Estoy dándole ejemplos de un siervo que Dios usó mucho, pero para que vean que sí es real. O sea, si nosotros nos apegamos a Dios y podemos llegar a tener más fe. Hechos capítulo 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aún con los trapos de Pablo hacían milagros Dios. Era Dios el que hacía los milagros, no era Pablo, pero era un hombre que Dios usó con mucho poder, con mucha autoridad, porque era un hombre que estaba con mucha fe. Él creía lo que Dios le decía y hacía todo lo que Dios le decía. ¿Sí? Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 8, dice aquí, en el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Tengan cuidado, no les vaya a pasar eso, ya me estoy prolongando con la prédica. Dice que cayó muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo le dijo, dice, no os alarméis, pues está vivo. Imagínense la fe del apóstol Pablo. ¿Sí? La gente lo vio y estaba muerto. Pero Pablo dice, no se alarmen, está vivo. Y sí, realmente estaba vivo, porque dice después de haber subido, dice, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. O sea, toda la noche se pasó hablando de la palabra. Y llevaron al joven, dice, vivo, y fueron grandemente consolados. Aleluya. El poder de Dios, cuando uno cree en el Señor, puede suceder muchas cosas, pero tienes que creerlo, tienes que aumentar en la fe. Ya para terminar, dice San Juan, dice en el capítulo de San Juan, capítulo 14 de San Juan, en el Evangelio de San Juan, el Señor hablando dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está hablando el Señor Jesucristo aquí. Que el que cree en el Señor, las obras que Él hace, hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Se está refiriendo, como muchos comentaristas dicen, a proclamar el Evangelio, porque Cristo estuvo proclamando el Evangelio por 3 años y medio. Y dice que se está refiriendo a que nosotros que somos sus discípulos vamos a estar aquí en la tierra y todos, la iglesia, está proclamando el Evangelio por mucho tiempo y para mucha gente. Pero si el Evangelio va con poder, las señales también lo van a seguir. O sea, al que predica la palabra le van a seguir estas señales también. Y hará, dice, muchas señales, como ya está el ejemplo del apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, que hizo que resucitara a una mujer, Dorcas. Entonces, somos discípulos del Señor y todos, Dios puede usarnos para que una persona sane, o incluso para que una persona resucite. ¿Amén? ¿Lo creen? Yo sí lo creo. Y ya para terminar, vayan a San Juan, a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Cuántos son de Dios? ¿Y lo que dice ese versículo? ¿Ya lo tienen? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué es nuestra victoria? Nuestra fe. Amén. Necesitamos que vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que primeramente te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje de aliento que nos das para nuestras vidas, Señor, para que no menguemos, sino que crezcamos en la fe, Señor, y podamos estar arraigados en tu palabra, Señor. Señor, gracias porque nos has abierto nuestros ojos una vez más, nos has hablado a nuestro corazón, Señor, para que podamos creer en lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Que nuestra fe pueda crecer cada día más, que podamos nosotros con esa fe glorificar tu nombre, Señor. Para que todo lo que pidamos, Señor, lo creamos y lo esperemos en el tiempo que tú dispones. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que sigas tú obrando en cada corazón. Cada uno de nosotros necesitamos crecer en fe, Señor, que tú sigas preparándonos, que sigas ministrándonos, que sigas tú obrando para que no haya estorbos, Señor, y podamos creer todo lo que tú has dicho en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.